Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor, sean todas para ti, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga ricamente, gloria a Dios. Santo Dios, es un gozo y una alegría compartir la palabra del Señor nuevamente. Bendito Gloria a Dios, Jesús. Amén. Santo y poderoso Dios. Gracias te damos. Vamos abriendo la palabra del Señor en Mateo capítulo 23. Capítulo 23 del libro de Mateo, donde allí comienza ese capítulo, dice que Jesús acusa a escribas y fariseos. Amén. Gloria a Dios. Dice que en el capítulo 23 de Mateo, tanto como en Marcos capítulo 12 del 38 al 40, tanto también como en Lucas capítulo 11 del verso 37 al 54 y del capítulo 20 de Lucas 45 al 47, Jesús hace su descargo contra esta gente. Gloria a Dios. Los acusa públicamente. Amén. Alabado sea Dios, a fariseos y escribas. También a los intérpretes de la ley. Sí, Otras de allí en Lucas también habla, dice, pero habla de los intérpretes de la ley. También los acusa públicamente. Gloria a Dios. Santo. ¿Quiénes eran los fariseos? En el diccionario, hermano bíblico conciso Holman, fariseos eran, alabado sea Dios, dice, el judaísmo en días del Nuevo Testamento contaba con diversos grupos, y estos grupos estaban los fariseos, saduceos y herodianos. A un hombre se lo llama celote, por otras fuentes sabemos que también existían los esenios. O sea que habían muchos grupos, hermanos. Los esenios eran gente del pueblo, alabado sea Dios, gente humilde. Alabado sea Dios, los herodianos eran seguidores de Herodes, alabado sea Dios, pero eran judíos. Los saduceos eran personas pudientes, eran personas que, alabados a Dios, eran nobles, que tenían muchas posesiones y dinero, esos eran los saduceos. Y, gloria a Dios, los fariseos. Dice que los fariseos constituían el grupo más importante. Aparecen en los evangelios como opositores de Jesús. Antes de convertirse en cristiano, Pablo fue fariseo. Era el más aventajado de todos sus contemporáneos porque dice, en cuanto a la ley, era fariseo. Era celoso por la palabra, era celoso por la ley, por guardar la ley. Pero cuando Cristo, hermano, apareció en el camino a Damasco, Pablo se convirtió al cristianismo, se convirtió a Cristo, porque estaba persiguiendo a aquel, alabado sea Dios, dice que dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Gloria al Señor. Sigue diciendo el diccionario que fariseo significa los separados. Puede significar que ellos mismos se separaban de las masas o que se separaban para el estudio y la interpretación de la ley. Aparentemente eran descendientes espirituales de los hasideos, dice Hasidim, que lealmente lucharon por libertad religiosa en tiempo de Judas Macabeo. Ellos parecen ser responsables de transformar el judaísmo de ser una religión de sacrificios y una religión de ley. Eran los liberales de su día, dispuestos a adoptar nuevas ideas y a adaptar la ley a nuevas situaciones. Gloria a Dios. Santo. Eso lo que más o menos, hermano, eran los fariseos. Para dar lo que más o menos, hermanos, para englobar, para meter todo dentro de una bolsa lo que eran los fariseos. Claro. Amén. Ellos les gustaban los sacrificios, les gustaban hacer esto, hacer lo otro, hacer llamados doctores, llamados rabí, ¿no? Que ellos se vestían de ropas nuevas y de gala, alabado sea Dios, Santo. y que cuando iban a la fiesta siempre buscaban los primeros asientos, alabado sea Dios, porque ellos siempre se codeaban, hermanos, con los más altos de aquellos tiempos, ¿no? O sea,
los que gobernaban al pueblo, alabado sea Dios, o sea, los romanos. Ellos estaban ahí pendientes, alabado sea Dios. Y era el partido de los fariseos, eran de los que gobernaban al pueblo. Alabado sea Dios. Los fariseos eran que gobernaban al pueblo y estaban al mando de cada sinagoga y también de hermano en el templo donde, alabado sea Dios, el templo que había edificado Herodes. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Gloria a Dios. Dice que también, era un partido entre los judíos que ponía mucho énfasis sobre la observancia, de ritos y ceremonias. Pretendían tener una piedad superior y se separaban de la gente común. Creían en la inmortalidad del alma, la resurrección del cuerpo y la existencia de ángeles y espíritus, o sea, demonios. Hermanos, ellos creían en todo eso, pero del creer al hacer, como hay un dicho popular, hermano, que del dicho al hecho dice que hay un largo trecho. Por eso Cristo, hermano, si estos fariseos hubiesen hecho una mínima parte de lo que ellos decían, Cristo no lo hubiese acusado. Claro. Porque ellos interpretaban la ley, predicaban y enseñaban lo que decía la ley mosaica, pero nunca la ponían por obra. Claro. Y antes de ellos hacerlo, le decían a las otras personas que lo hicieran, pero ellos ni siquiera lo querían hacer. Claro, ponían carga a otras personas. Gloria a Dios, eso lo vamos a ver ahora como dice allí. Vamos a ir a Mateo 23, es lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia, hermanos, y después de ahí no nos movemos. Ahora dice Mateo capítulo 23, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Gloria a Dios. Hasta aquí y después dejamos que el Señor nos guíe. Gloria a Dios. Hasta donde Él quiera que nosotros lleguemos. Amén. Gloria al Santo Señor. Dios. Ahora dice que Cristo, entonces dice, habló Jesús ¿a quién? A la gente. Vemos que, hermano, que cuando Cristo enseñaba, siempre había gente congregada alrededor de Él. Siempre había gente, hermano, expectante y escuchando, hermano, lo que Cristo enseñaba y decía o hacía. Porque siempre había testimonios, siempre había testigo, hermano, de lo que Cristo hacía. Santo. Alabado sea Dios. Dice, le habló a la gente. Y también dice, y a sus discípulos. O sea que sus discípulos siempre estaban ahí, siempre estaban al pendiente, escuchando, absorbiendo del maestro. Ahora, diciendo, y esto es lo que decía Jesús. ¿Qué decía Jesús? En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que digáis, guardarlo y hacerlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Gloria a Dios. Dicen y no hacen. Ahora dice que en la cátedra de Moisés se sientan ¿quiénes? Los escribas y fariseos. Ahora, dice que en la cátedra, o sea, en los institutos bíblicos, o sea, en estos tiempos acá, por eso, hermano, a veces que se tiene que tocar la verdad, se tiene que decir las cosas como realmente son. Dice que en la cátedra de Moisés se sientan, dice, ¿quiénes? Los escribas y los fariseos. Ahora acá dice que hay una cátedra. Acá, hermano, en todos los lugares del mundo, hermanos, siempre hay institutos bíblicos, hay institutos, hermanos, para formaciones de pastores, formaciones de pastoras, formaciones de líderes, formaciones de esto, de formaciones de lo otro. Pero son hermanos, doctrinas de hombre. Le podrán enseñar la palabra, le podrán enseñar algo teórico, pero cuando van a la práctica, están dejando mucho que desear, porque no saben, porque se manejan, hermanos, por libritos. Se manejan por estatutos o por esto, pero por libritos, y no por lo que dice la Biblia, hermano. Porque en la Biblia dice que hay que escucharla, dice, no sean oidores olvidadizos, sino hacedores de la misma.
Yo tengo que ser hacedor de la palabra, Amén. no de lo que me diga un hombre o de lo que me enseñe un hombre. Gloria a Dios. Porque del dicho al hecho, como dije yo hace un rato, hay un largo trecho, hermano. Y mucha gente, cuando se toca todos estos temas, se siente identificada o se molesta porque ellos se enseñan, hablan y dicen, pero nunca hacen nada, hermano. ¿Y cuántos fariseos y escribas, hermano, hay alrededor nuestro? Santo Dios. Mira, hermano, abiertamente en la cara, a mí en la cara me han dicho que yo soy un fariseo, que soy esto, que soy lo otro, pero ellos nunca saben lo que nosotros hacemos. Porque nosotros nunca tocamos trompeta, hermano, de lo que estamos haciendo internamente. Porque nosotros vamos a los pies de Cristo y también, hermano, hacemos lo que realmente tenemos que hacer. Aunque ellos digan, pero no hacen, y aunque se lleven todo el crédito delante de Dios, hermano, siempre Dios está puesto ahí atento a la mirada de lo que hacen los justos y lo que oran a su Dios. Gloria a Dios. Por eso dice en la cátedra es cargo o empleo de un catedrático, aula en que se enseña una asignatura, materia que enseña un profesor universitario. Si nosotros venimos, hermano, y todo el mundo quiere ir a la universidad, pues ahí es donde se dan cátedra de filosofía, cátedra de tantas cosas, hermano, alabados a Dios, de medicina, ¿no? Y de todo lo demás, de abogacía y todo lo demás. ¿Por qué? Porque son cátedras, son catedráticos. Pero acá estaba hablando, dice que en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. En la antigüedad, hermano, los mismos fariseos enseñaban, hermano, a sus discípulos cómo tenían que enseñar, porque ellos enseñaban muy bien en la ley, muy bien en la ley oral. Se la sabían de memoria, la arrugaban. Pero el poner por obra, se olvidaban. En la práctica. ¿Cuántas personas hay, hermano, en este momento que pueden saber la Biblia y la arrugan más que yo o más que todos nosotros? Que la arrugan así. Pero cuando vayamos a la práctica, cuando vayamos a ver si son hacedores de ella, de la palabra del Señor, ahí, hermano, es cuando se ve realmente si realmente conocemos a Dios, si estamos realmente convertidos a Dios o no. Porque una cosa es saberla y otra cosa es ponerlo por obra. Saber y poner por obra. Claro, porque cuando el Señor te dice por la palabra que tenemos que amar a Dios, primeramente a Él y después a tu prójimo, lo ponemos en práctica. Como a ti mismo, dice, ¿no? Sí, como a ti mismo. Ahora, amar a Dios significa amar a Dios por sobre todas las cosas, poner a Dios en primer lugar de toda tu vida. Y cuando vamos a la práctica de poderlo amar, hoy nomás se tiene que ver sí, los que aman a Dios. Amén. Y aquellos que aman a Dios, hermano, ¿dónde están? Brillan por su ausencia. Que faltan y ponen pretexto, hermano, para poder congregar. Y cuando la palabra de Dios van en contra de lo que dice la Biblia, porque dice no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces esas personas son fariseas. ¿Por qué? Porque dicen, sí, porque yo me congrego allá en la iglesia fulana de tal, el ministerio de fulano de tal. Pero y cuando realmente vienen a comprobar si se congregan o no, brillan por su ausencia. No están. Ellos dicen, pero no hacen. Y siempre cuando tienen el momento para venir a buscar del Señor o venir a las reuniones, hermano, siempre ponen un pretexto para no venir. Fariseo, como decía Juan el Bautista, generación de víboras. Alabado sea Dios, ¿no? Y como Cristo también dijo, también por otro pasaje. Hermanos, tenemos que ponernos de acuerdo. Gloria a Dios. Tenemos que saber lo que dice la Biblia y también tenemos que saber lo que dice la Biblia y ponerlo por obra. Gloria a Dios. Esta palabra, hermano, no ha dejado de tener vigencia. Tiene vigencia porque la palabra de Dios permanece para siempre. Porque esta palabra es viva y eficaz. Gloria a Dios. Esta palabra es la que te da vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora, dice que en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y escribas. Esdras, uno del Antiguo Testamento allá, el libro de Esdras, en el capítulo 7, en el verso 10, dice, gloria a Dios.
Dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Hasta el mismo Esdras, antes de irse, sabiendo que él iba a ir en esa comitiva para Jerusalén, hermano, para reedificar el templo y la ciudad, el mismo Esdras empezó a estudiar la palabra de Dios, de lo que decía, de lo que tenían que hacer y ponerla por obra, dice acá. Sí. Para que después enseñara al pueblo, para que no solamente el pueblo supiera la palabra de Dios, sino que también la pusiera por obra. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Por eso dice, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo. Claro. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Claro. Esta es una de las cosas, hermano, que yo a muy poca gente le dije, y se los digo, y que esto vale la pena, hermano, hablarlo. Cuando nosotros asistíamos, no en esta iglesia, sino a otra iglesia, cuando recién empezamos en el camino del Señor, alabado a Dios, el que estaba al frente, hermano, hablaba y predicaba y decía, y hagan esto y hagan lo otro, y ya desde el primer día, hermano, a mí me gustó todo eso, porque es un desafío que nos estaban poniendo para que nosotros hiciéramos los deberes en nuestras casas, hermano. Amén. El siervo decía, hermano, pero hay que orar, hay que ayunar, hay que ayunar y nutrirse de la palabra del Señor. Entonces, cuando yo venía, hermano, aquí a mi casa, sin tocar trompeta y sin ninguna nada, veníamos, hermano, y meditaba en la palabra del Señor, ponía en oración y a veces hasta metía un ayuno, 1 o 2 días o 3 días a veces. A veces, cuando andamos en el primer amor, hermano, a veces hacemos cada cosa de locos. Pero se hacía. Sí, amén. ¿Y hoy por qué no se hace? Entonces, todo lo que el siervo decía que hiciéramos, eso lo empecé a hacer. Claro. Llegó un momento, hermano, que había una actividad de jóvenes y se sentamos un grupo de un lado y otro grupo del otro. Se hicieron 2 grupos, hermanos, para hacer preguntas y respuestas sobre la palabra del Señor. Y el siervo decía siempre a todos los cultos, hay que escudriñar las escrituras, hermano, con un papelito y lápiz, hermano. Lean la Biblia y la palabra que no entiendan, la apuntan, la escudriñan, le preguntan al Señor qué quiere decir. Hermano, y eso se puso todo por obra. Y se sigue haciendo. Pero lamentablemente de 40 o 50 miembros, hermano, que tenía la palabra de Dios, solamente 1 o 2 personas o 3 personas hacían lo que el siervo decía, predicaba de parte de Dios, hermano, y muy pocas personas hacían y ponían por obra lo que estaban predicando y lo que estaban escuchando. Y después los otros, ¿a qué iban a la iglesia? A ser vistos por los hombres, nada más. Que iban a un lugar. Por eso dice, así que todo lo que os digan, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. No hace. ¿Sabe que cuando llegó el turno de estos supuestamente juegos que se hacían, de preguntas y respuestas, el grupo donde estábamos nosotros, hermano, era un constante hablar, hermano, y levantar la mano, porque de lo que se había estudiado estaban dando la Biblia. Dice, es un erudito en la Biblia. No, yo la medito, yo la leo, yo la estudio. Y todo lo que el pastor dice, hermano, que hay que escudriñar y hay que leer, yo lo hago. ¿Y ustedes? Gente que tenía, hermano, años dentro de la iglesia. ¿Eh? Y gente que estaba a cargo de algo. Gloria a Dios, y que tenía título, hermano. O sea, eran personas que tenían cargos dentro de la iglesia y no sabían, hermano, de la palabra del Señor. Por eso, hermano, hay que predicar. Por eso hay que estudiar la palabra del Señor. Para saber, hermano, el momento cuando tenemos que presentar defensa por el Evangelio. A su nombre sea la gloria. Porque el obrero no tiene de qué avergonzarse, que usa legítimamente, hermano, la palabra del Señor, pero la tiene que usar legítimamente. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. ¿Y cuántos fariseos hay hoy dentro de la iglesia que dicen que hagan esto, hagan lo otro, hermano, y ellos ni siquiera lo dan, lo ponen por un dedo? O siempre cuando van a ponerlo por obra, hermano, alabados a Dios, es en ese momento les surge otro contratiempo y no lo hacen.
Y dejan a las otras personas, hermanos, ¿por qué? Porque, como decíamos hoy, atan cargas demasiado pesadas que ni ellos la quieren mover. Y se van para otro lado mientras la iglesia sigue trabajando por otro. Y ellos hacen sus cosas. Y buscan siempre el reconocimiento. Ahora dice, verso 4. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni aun con un dedo quieren moverlas. Ahí está. Esos son los fariseos y los escribas. Porque atan pesadas cargas, hermano. Y difíciles de llegar. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿No? Nosotros, cuando se organizaban, hermano, grupos para salir a evangelizar, todo el mundo levantaba la mano. Todo el mundo iba de esos que levantaban la mano. Siempre tenían un tiempo, hermano, para el Señor y para trabajar para el Señor. Pero el señorito andaba en el auto. Si hay algunos que quieren hablar conmigo, me llaman que yo voy y hablo. Están para la figuretti. El trabajo pesado era para la iglesia, pero el trabajo livianito era para el erudito, el que andaba en el auto, el líder y al cargo de todo. Y te imponían cada carga, hermano, y cada cosa que no podías hacer esto, no podías hacer lo otro, no tenía que ni imponer mano, ni orar por esto, ni por lo otro. Y cuando uno iba a una casa a hablar de Cristo, hermano, a veces se topaba con personas que estaban enfermas. Y había que orar en ese momento. Pero el que estaba al frente, hermano, en vez de estar con el pueblo de Dios trabajando, hombro con hombro, codo con codo, hermano, andaba en el auto y andaba para arriba y para abajo, floreándose. Esos son los que atan cargas pesadas y difíciles de llevar, porque el pueblo, hermano, es obediente a Dios y también al que está delante. Y hacen lo que dice el que está delante. Pero hay a veces, hermano, que hay gente que no está preparada para hacer lo que realmente le están pidiendo para hacer. Porque cuántas personas hay, hermanos, que cuando tienen que ir a visitar a un enfermo, en vez de ir el que realmente está a cargo, el que supuestamente está bien delante de Dios, manda a otras personas, hermanos, para que lo hagan. Y el pueblo tiene que dejar de hacer sus labores en sus casas, tiene que dejar de hacer todo, hermano, alabados a Dios, y andar a 80 por hora, a veces de andar de un extremo a otro del pueblo. Y ellos, sentados en sus casas, con su tacita de té o de café, o con su termo y mate, tomando mate, mientras el pueblo trabaja, hermano, y hace la obra y hace el trabajo que realmente el pastor tiene que estar haciendo. O el líder, o cualquier otra persona. A su nombre sea la gloria. Santo Dios. Por eso dice, así que todo lo que digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Santo Dios. Antes, dice, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ahora, Claro. todo lo que ellos hacen es para ser visto de los hombres, para que vean las personas que hay alguien que se preocupa supuestamente por las almas. Y él está de figuretti. Está en los lugares para figurar. Pero y después el trabajo, como decía hoy, el trabajo lo hace el obrero. El trabajo lo hace el pueblo de Dios, hermano. A su nombre sea la gloria. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Ahora, en el Mateo 6:1, ¿qué dice? Mateo capítulo 6, verso 1, dice Jesús y la limosna. Gloria a Dios. Amén. Dice así, ¿qué dice 6:1? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. Gloria a Dios.
De otra manera no tendrás recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está. Entonces, hermano, yo no puedo hacer que mi justicia delante de los hombres para ser visto por ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensa en público. O sea, hermano, que si yo quiero dar limosna, si yo quiero ayudar a alguien, yo no toco trompeta, no digo a nadie nada para ser visto ni hacer mi propia justicia, ni para que los hombres te alaben, ay, qué buen corazón tenés. No, hermano. Todo hay que hacerlo calladamente, callado la boca, que lo sepa Dios en oración, y después hay que hacerlo, hermano, humildemente. Y ayudar a tu prójimo o a tu prójima. O estar en el momento, hermano, que tu hermano o tu hermana, hermano, realmente lo necesitan. ¿Y cuántas personas hay que tocan trompeta, hermano? Por eso dice en Mateo 23, verso 5, antes hacen todas sus obras para hacer ¿qué? Para ser vistos los hombres. Pues ensanchan sus filasterias, dice, y extienden los flecos de sus mantos, porque antes, hermano, se estilaban, hermano. Eran flecos los mantos, cuanto más flecos tenían, era más conocimiento tenía esa persona. Pero por más que tengas conocimiento, si no tienes amor, de nada te sirve. Si no tienes el verdadero amor de Cristo por las almas, primeramente por Dios y después hacia tu prójimo, de nada te sirve. Claro, porque si no es obediente a Dios, Gloria a lo Dios. que le manda a hacer, nada nos sirve. Debe obedecer a Dios, obedecen a los hombres. Gloria a Dios. Dios a veces nos pide para hacer cosas, ¿no? Sí, pero no para que toquemos trompeta. Claro. O no para que digamos, hermano, y digamos una cosa así, pero yo tengo ganas de hacer esto. Y hay otros que realmente sienten esas ganas y no lo pueden hacer y ya le dan, si bueno está, si vos lo tenés ganas, hacelo vos. Y ya le atan una carga pesada al hermano o a la hermana. Porque hay a veces hermanos que no pueden, porque es el pueblo mismo que tiene a veces que tiene que trabajar, que tiene que alimentarse, que tiene que cuidar su hogar. Amén. A veces, hermanos, nosotros tenemos que trabajar, sí, en nuestro trabajo secular, pero ¿para qué atar cargas demasiado pesadas? Hay personas, hermanos, que están capacitadas para trabajar solo, pero hay otras personas que hay que acompañarlas. Porque no todas las personas están capacitadas, hermanos, como de repente como uno, como ella o como cualquier otro hermano. A veces hay otras que hay que acompañarlas, que hay que ellos vean, hermano, que uno tiene que generarle confianza, que uno tiene que generarle, hermano, a la voz de Dios confianza y que ellos confíen también en ellos mismos y que puedan salir adelante y que ellos pueden hacer esa obra. Aleluya. Pero uno tiene que ser el ejemplo. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, y aman, dice el verso 6 del capítulo 23 de Mateo, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga. Ahora cuando los invitan a la fiesta, lo primero que hacen son los figuretti. En la primera plana están allá cerca del que los invitó. ¿No? Solapándolo y diciéndole cosas bonitas para tenerlos ahí agradables. ¿Y cuántas personas son así? ¿Cuántas personas, hermano, dentro de la iglesia van y se sientan en el primer lugar de la iglesia, allí en los primeros bancos, en las primeras filas, y apuntan con libretas y con lapiceras, están apuntando esto, haciendo lo otro, pero cuando tienen que poner por obra en la práctica, hermano, en su hogar, estando fuera de la iglesia, se olvidan, hermano, de lo que tienen que hacer? Yo me acuerdo que cuando teníamos cumpleaños y esas cosas que hacían en la otra iglesia, nosotros siempre estamos para servir al Señor y servir a nuestros hermanos, ¿no? Amén.
porque de todo corazón lo hacíamos. Pero me acuerdo que siempre nosotros andábamos sirviéndole al Señor y a eso. Aunque después nos enteramos que los cumpleaños y todas esas cosas, el Señor nos habla acá de todo eso, ¿no? Pero siempre estábamos sirviendo, Gloria a Dios. trabajando la obra, ¿no? Sí, bueno, pero está, los cumpleaños uno los festeja si Claro. quiere, no es obligación, no es un Claro. impedimento. Uno habla lo que dice la Pero Biblia, ¿no? quiero decir que siempre estamos para servir, no para ser servidos. Amén. Los fariseos son así. Son así. Claro, porque se jactan. Ya vamos a llegar en ese momento, al versículo, porque te estás adelantando un poco, gloria a Dios. Pero es así como dice mi esposa y mi hermana en Cristo. Dice, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen como rabí, rabí, maestro, maestro. Hermano, uno es nuestro maestro y ese es el Cristo de la gloria. Acá maestro en la tierra no hay nadie. El único maestro que nosotros tenemos que decirle maestro o raboni es nuestro Señor Jesucristo, porque es el que nos enseña a través de su palabra, hermano. Alabado sea Dios. Dice, y aman los primeros asientos en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. ¿No se da cuenta, hermano, que a veces muchos supuestamente siervos, hermano, se ponen traje y corbata? Mirá, este tiene que ser algo importante y van y lo saludan. Sí, pastor fulano de tal, o fulano de tal, o apóstol fulano de tal, ¿no? Y todo el mundo quiere que lo llame apóstol, profeta, esto, lo otro, y siervo inútil, como decía nuestro hermano. No he sentido eso de hasta ahora, Gloria a Dios. de que se digan siervo inútil somos, de lo que teníamos que hacer, eso hacemos. Amén, ¿no? amén, gloria a Dios. Como dice su palabra, ¿no? Y como decía nuestro hermano que ya partió sí. Amén. Con el Señor, nuestro hermano querido pastor Mauro, que decía, ¿dónde están los siervos inútiles? Porque todo el mundo tiene títulos de acá, fulano de tal, siervo tal, profeta tal, apóstol, todo el mundo quiere profeta, salmista, ¿no? Y siervo inútil, que lo que tenía que hacer eso hace. ¿Dónde están? Y todo lo hacen para la figuresti, todo lo hacen, hermano, para ser visto por los hombres. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos nosotros, y todos vosotros sois hermanos. Claro. O sea que acá, hermano, todos somos hermanos. Amén. Algunos tendrán un título, un cargo dentro de la iglesia, un cargo más honroso, otro menos honroso, pero cargos al fin. No es que seamos importantes, porque todos somos hermanos. El único importante entre nosotros es Cristo, que es nuestra cabeza. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, y si nosotros somos parte de la iglesia de Cristo, ¿por qué nos cuesta tanto, hermano, ir a la cabeza? Ir, hermano, en obediencia a Dios, en oración, a través de Jesucristo, y pedirle dirección y guía, y que nos enseñe lo que estamos haciendo y diciendo. Amén. Porque yo tengo que ser imitadores de Dios como hijo amado. Amén. Alabado sea Dios. Como decía Pablo allí en la carta de los Efesios. Ahora dice, ni seáis llamado maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y el que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Aquí está lo que tú decías hoy. Dice, y el que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Gloria a Dios. En Marcos capítulo 9, gloria a Dios. En Marcos capítulo 9, gloria a Dios. En el pasaje de quién es el mayor allí, que va del versículo 33 al 37, pero en el verso 35 dice así. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Si alguno quiere ser importante,
si quiere ser el principal de todos ustedes, el cabecilla de todos los discípulos, de todos los apóstoles, el más importante de todos, lo que tienen que hacer, dice, será el postrero, será el último. Porque el que sea primero será el último. Alabado sea Dios. Y el servidor de todos. O sea que el que se quiera ser importante tiene que servir, hermano, a todos. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Por eso, hermano, lo que dice la Biblia. Si nosotros queremos servir al Señor, nosotros tenemos que ser buenos servidores de Cristo. Buenos servidores de la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Porque nosotros, hermanos, tenemos que ver, alabado sea Dios, tenemos que ver, alabado sea Dios, que el que quiera ser importante tiene que ser vuestro siervo, vuestro servidor. Y como decía mi hermana, alabado sea Dios, como decía mi hermana, alabado sea Dios, que nosotros, hermanos, en la otra iglesia o en cualquier lugar que nosotros vamos, nosotros tratamos de servir a nuestros hermanos. ¿Por qué? No es porque nosotros no quieramos ser importantes. Es porque si Dios nos puso a cargo de algo, hermano, nosotros tenemos que ser los servidores. Y no solamente para ir a predicar y enseñar, sino también en la vida cotidiana, cuando se juntan, hermano. De estar compartiendo, hermano, de no creerse más que nadie. De compartir un momento agradable y ameno con los hermanos, hermanas, pero no hacer sentir menos a nadie. Ni tampoco hacerse ver, hermano, que uno hace esto, hace lo otro. No, hermano, tenemos que ser servidores unos a los otros. Servirnos en amor, como así servimos a Cristo. Tenemos que servir a nuestros hermanos. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Santo. Allá vamos a gloria a Dios. En el capítulo 20 de Mateo. Gloria a Dios. Verso 26. En la petición de Santiago y Juan. Ahora dice, vamos a ir del verso 20 en adelante, hasta el 26. Entonces se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. Porque podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron, ¿podemos? Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El único que tiene autoridad para hacer sentar a la derecha de Cristo y a la izquierda de Cristo es nuestro Dios. Y es el que se lo gane. No es el que yo quiera hacer esto o hacer lo otro. O tener un cargo importante, hermano, es cuando Dios te levante y Dios te diga una cosa. Porque hay a veces, hermano, que tenemos que ser también buenos servidores. Sí. Por eso dice, cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús llamándole les dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. O sea que el que quiera hacerse grande, el que quiera hacer algo que no lo he llamado, pero si realmente quiere hacer algo en la iglesia, tiene que primero ganarse el derecho piso y ganarse, hermano, lo que quiere hacer. Y empezar a servir. Empezar a ser utilidad, no solamente a la iglesia, sino a los hermanos. Porque cuando los hermanos necesitan, hermano, ahí tiene que estar callado la boca sin que nadie lo mande.
Porque el único que lo tiene que mandar es el Espíritu de Dios y ser inspirado por el Espíritu. Y si está en oración, tiene que ir en los lugares específicos cuando realmente nuestros hermanos estén pasando necesidad y cuando realmente necesitan. Porque cuántos fariseos y escribas, hermanos, se justifican a ellos mismos. A mí nadie me viene a visitar. A mí nadie me visita, a mí nadie me quiere. El Señor reprenda al diablo, hermano, y todos esos demonios. Visitándote Cristo y visitándote el Espíritu de Dios todos los días, hermano, te vas a sentir apoyado por los demás que están orando. Amén. Callado la boca, sin tocar trompeta. Y si no han podido ir, arrimate tú si tienes la oportunidad de arrimarte. Porque ellos también están trabajando, no están la vida pasando al cohete. No están sentados siempre en una silla o haciendo una cosa o haciendo la otra o perdiendo el tiempo. Ellos están haciendo algo en la obra del Señor. Y si de repente no pueden viajar es porque están trabajando en trabajos seculares. Fulano se olvidó de mí. Fulano se olvidó de mí. No, hermano. Mientras Cristo no se olvide, las personas se pueden olvidar, pero Cristo no. Amén. Pero si yo quiero que me visiten, ¿por qué yo no visitar? Gloria a Dios. ¿No? Porque si yo quiero que me traten bien la gente, así yo tengo que tratar bien a la gente. Gloria a Dios. Entonces, si yo quiero que me visiten, yo también tengo que visitar. Y no solamente de parte nuestra, sino también de todos los demás. Porque ese se muestra también el amor de hermano. Gloria a Dios. A su nombre sea la gloria. Santo y poderoso. Por eso dice, el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. ¿Y dónde están los apóstoles, hermano? Esos que dicen ser apóstoles. Hoy en la actualidad. ¿No? Que se crean grandes. Se creen grandes porque son apóstoles o porque se autodenominaron apóstoles. Yo no veo a un Pedro, hermano, que llevándolo en anda. Yo no veo a un Pablo, hermano, que, alabado sea Dios, que lo lleven en anda y que le trabajen para él. Él trabajaba con sus propias manos haciendo tienda con Priscila y Aquila. Para no serle gravoso a Para los no demás. ser gravoso a la iglesia ni a los hermanos. Y la única iglesia que participó en el dar y el recibir fue la iglesia filipense. Ujú. Alabado sea Dios que le daba ofrenda, hermano, para llevar a Jerusalén para los necesitados. Hermano, ¿y dónde está el amor de Dios? ¿Dónde están aquellos siervos y aquellas siervas? ¿Dónde están aquellos siervos inútiles, hermano? Alabado sea Dios. Para Cristo, ayudando a un hermano, ayudando a otro. En la obra del Señor. ¿Cuántos dicen ser apóstoles, hermano, y quieren serse grandes dentro del pueblo? Y lo sirven. Y no lo dejan ni caminar, lo llevan en anda. Y son importantes supuestamente dentro de la iglesia. Bueno, si ellos quieren ser importantes, como dice la Biblia, que sea vuestro servidor. Que venga y sirva en la iglesia. Que se ponga a barrer, que se ponga a lavar el piso, a trapear. O que se ponga a lavar los vidrios. Yo no lo he visto a esos apóstoles hacer eso. Si el pueblo, hermano, está siendo engañado, es porque quiere, porque no escudriña las escrituras. Porque si escudriñáramos las escrituras, el velo se nos sacaría, el velo del corazón y de nuestra vista, hermano, y de nuestra mente, y seríamos libres por la palabra del Señor, por el Espíritu de Dios a través de su palabra. Que nos hablaría claro, hermano, y que saldríamos, hermano, del engaño y de la falsedad, en la cual muchos están cautivos, hermano, a voluntad del diablo. El Señor los reprenda en nombre de Jesús. Y todavía después se enojan con uno cuando uno les predica la verdad. ¿Cuántos fariseos, hermano, hay y le están sirviendo a los fariseos? Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Por eso Cristo los acusaba, a los fariseos y a los escribas. Santo y poderoso Dios. Dice porque verso 12 del capítulo 23 de Mateo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Hay, dice, más, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay, dice, de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ahora dice que devoran las casas. ¿De qué? De las viudas. Van, hermano, a visitar a las viudas y se les quedan con todo lo que tienen. Aún, hermano, a veces hasta hacen meterse en crédito, hermano, para ayudarlos. Y se endeudan más todavía, hermano. Y ni siquiera cuando realmente están pasando necesidad, ni siquiera las ayudan. Y ni siquiera piden a la iglesia, hermano, para ayudar a esas viudas. Y después hacen largas oraciones. O los tienen allá para hacerse visto de los hombres. Y después, hermano, delante de Dios, a su nombre sea la gloria. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, dice, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, escribas y fariseos, dice, hipócritas, teatreros, porque recorréis mar y tierra para hacer, ¿qué? Un prosélito, para hacer un seguidor, para convertir a esa persona igual que ustedes. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Claro. Pablo era un fariseo. Saulo era un fariseo. Fariseo de fariseo. Nadie lo aventajaba, hermano. ¿Por qué? Porque había sido instruido por Gamaliel. Enseñado por Gamaliel. En cuanto al celo de Dios, dice perseguidor a la iglesia. Sí, Pero fue recibido misericordia. sí, Cuando se le apareció camino a Damasco el Señor. amén. Alabado Gloria sea a Dios. Alabado sea Dios. Y dice, y le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, porque se convierten a mandamientos de hombre. ¿Y cuántos fariseos hoy en vida hay? Que siguen siguiendo las doctrinas de hombre, las enseñanzas de los hombres, y no la de Cristo. A su nombre sea la gloria. Dice, ay de vosotros, guías ciegos, que decís si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Santo Dios. ¿Y qué es más importante, la ofrenda o el templo, donde vive Dios y donde está la misma presencia de Dios? Porque ¿qué es más importante, el templo o el dinero? Que nos ayude un poco, hermano, y que nos dé sabiduría para poder entender todo esto. Alabado sea Dios. Insensatos, dice, y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Claro. También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Y todas estas clases de enseñanza, hermano, le decían al pueblo y le enseñaban al pueblo, hermano, y entonces el pueblo estaba temeroso. Siempre agarrado, hermano, por doctrinas de hombre y acusaciones de hombre. Y sobornaban, y si vos juraste por esto, bueno, entonces, hermano, si vos dijiste esto tenés que hacer. Y no solamente tenés que traer esto, sino que tenés que traer el doble. Esos son los fariseos, hermano, que enseñaban doctrinas de hombre y no lo que decía la palabra, porque se apartaban de lo que decía, porque el poner por obra, hermano, ellos nunca ponían por obra nada. A su nombre sea la gloria. Ahora dice, necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Y el que jura por el templo, dice, jura por él y por el que lo habita. Ahora, muchos juran por el templo o por la iglesia,
pero están jurando por el mismo, por Cristo y por el que lo habita, su espíritu. A su nombre sea la gloria. Ahora sigue diciendo, gloria a Dios. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ahora dice verso 23. Ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traigáis el camello. gloria a Dios. Ahora dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Ahora, hermano, gloria a Dios. Cristo le estaba diciendo acá y enseñando, y de que muchos hablan, hermano, de los diezmos y de las ofrendas, de que es de Dios y que no es de Dios. Gloria a Dios y aleluya. Gloria a Dios. Santo y poderoso Dios. Eso es lo que le estaba diciendo el Señor. Porque los fariseos diezmaban lo que le entraba. Dice, diezmáis la menta, y el eneldo y el comino. Porque en hermano, antes los diezmos eran de lo que Dios le bendecía. Él tenía que traer, hermano, tenían que traer cada uno los diezmos al alfolí, o sea, los diezmos a la iglesia o al templo. Ellos daban el templo para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas, y para el sostenimiento, hermano, del templo, para el arreglo del templo. Pero ellos diezmaban porque el eneldo, el comino, alabado sea Dios, ¿no? La menta y todo eso se usaba, hermano, para los levitas, hermano, que trabajaban en el templo. Y si ellos, los levitas, estaban consagrados a Dios, ya desde la antigüedad, cuando estaba Moisés, hermano, fue la tribu de Leví, hermano, que Dios consagró y apartó para ellos. La heredad de la tribu de Leví es Dios, hermano. Por eso los levitas tenían que estar trabajando en el templo. Los levitas descendientes de Aarón eran para el sacerdocio, hermano, y estar allí era el sumo sacerdote. Y después los demás servían en el tabernáculo, servían en el templo de Dios. A su nombre sea la gloria. Pero ¿cómo se sostenían estas personas que trabajaban y a su familia? Por los diezmos que entraban, al templo, que traía el pueblo de Dios, tanto los diezmos de animales, los diezmos, hermanos, los consagrados a Dios, los animales, ¿no? Lo que apartaban, las tórtolas, los palominos, hermanos, todos los becerros, los carneros, todos, algunos eran se quemaban todos íntegros, no podían tocar, pero hay otros que eran para el sostenimiento, hermanos, de los levitas. Si nosotros escudriñáramos la Escritura, si opináramos menos y estudiáramos más la Biblia, entonces entenderíamos, hermano, lo que habla de los diezmos y de las ofrendas. Amén. Estos fariseos supuestamente enseñaban esto. Ellos traían todo el diezmo a la casa del Señor, pero se olvidaban de algo. Y de lo más importante, que era la justicia. Dice, la justicia, la misericordia y la fe. Y dejáis lo más importante, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Entonces, hermano, cuando yo traigo lo que Dios ahora en el Nuevo Testamento, yo aparto lo que Dios me bendice, yo aparto y se lo traigo a los pies de Cristo, alabado sea Dios, pero es para el sostenimiento de la iglesia.
Y no solamente para nosotros, sino también, hermanos, para los hermanos que están pasando necesidad. Claro. Sino para compartir con los santos, hermanos, que están pasando a veces necesidad. Porque la iglesia tiene que ver, hermanos, dónde hay necesidad. Acá no importa de que cuánto gane uno, que cuánto gane el otro, porque hasta que Cristo no sea nacido en los corazones de los creyentes y se han convertido, hermano, ahí van a empezar a ver lo que realmente dice la palabra de Dios y la Escritura. Amén. Tenemos que ayudar, porque de la ayuda mutua, hermano, no podemos dejar de hacer. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Santo. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, ay de vosotros, escribe el fariseo hipócrita, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Habían dejado lo más importante, hermano, el hacer justicia delante de Dios. Y el tener misericordia, porque cuánta gente necesitada había alrededor de ellos, hermano, y ni siquiera con un dedo los ayudaban. Mandaban a ayudarlos y realmente los mandaban. Ponían carga de ayudar. Alabado sea Dios. Y todavía dice, y la fe. ¿Y en quién estaban creídos en ellos? Sí. Porque la fe era fingida de ellos. Decían tener fe en Dios y esperar al Mesías, pero cuando el Mesías vino entre ellos, se opusieron a las palabras de él y a la enseñanza, porque Cristo enseñaba y ponía por obra. Porque era amigo, dice, de pecadores y de gente humilde, pero él estaba ahí. Porque Dios es amor, y Dios, hermano, lo que vino a ayudar al ser humano, a ser libre espiritualmente, a romper las cadenas del diablo y del pecado que mora en cada uno de nosotros. Porque Cristo nos hizo libre a través de su palabra. A su nombre sea la gloria. Nos hace ver el Señor por su palabra que tenemos que ser, nos saca el velo de los ojos, ¿no? Gloria a Dios. Para que no seamos ciegos. Santo y poderoso Para Dios. que enseñemos y nos abra los ojos su palabra, amén. Amén. Y nos haga libre. Por eso dice, esto era necesario hacer. O sea, era necesario diezmar la menta, el comino y el eneldo, pero sin dejar la justicia, la misericordia y la fe. Amén. Sin dejar de hacer aquello. Muchos hablan, hermanos, de que el diezmo, que la ley, que era de la ley, que ya no existe más. Pero cuando Abraham diezmó, Jacob diezmó y le ofreció los diezmos de todo a Dios, tanto Jacob como Abraham no estaban bajo la ley. Ahí no existía la ley mosaica. Eso lo da, hermano, cuando un corazón está convertido a Dios y a Cristo, lo da de corazón y lo da por voluntad propia. Y le da para darle las gracias por todo lo que le bendice, ¿no? Y lo da por voluntad propia. Nadie que le tenga que decir, hace esto, hace lo otro, tienen que diezmar, tienen que dar esto. No, tienen que dar de corazón y por voluntad propia. Amén. Tiene que ser Cristo, Cristo con cada una de las personas, el querer dar los diezmos y la ofrenda. Amén. A su nombre sea la gloria. Sigamos. Hay, verso 25, hay de vosotros, dice, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis los de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ahora le estaba diciendo, dice, en el verso 25, ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, que limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de ¿qué? De robo y de injusticia. Ahí vemos, hermano, un corazón no arrepentido. Ahí vemos, hermano, un corazón negligente para las cosas del Señor. ¿Cuántas personas hay dentro de la iglesia que se adornan, hermano, por fuera, que se limpian por fuera para no mostrar nada? Pero por dentro, hermano, están llenos de huesos de muerto y gediendo. Porque entre la presencia del Señor, hermano, es lo que la luz manifiesta todo. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el que vive y quién es el que está muerto? Sí. Porque nosotros tenemos que heder para vida. Amén. Y hay otros que heden para muerte. Y estamos hablando de la vida espiritual y la muerte espiritual. A su nombre sea la gloria. Gloria a Dios. Santo Dios. ¿Cuántas personas hay que se arreglan, se maquillan, se pintan este barro, hermano,
para ir a una iglesia y siguen siendo los mismos escribas y fariseos, la misma gente hipócrita, hermano, que habla mal del pastor, habla mal del hermano, de la hermana y se pasea la lengua por toda la creación del mundo. Eso es tener un corazón malo y perverso. Esto por eso el Señor acusaba a los fariseos y escribas. Usted lo veía, hermano, y parecía, ¡guau! Este sí que tiene sabiduría. Mira qué espléndido, se tiene que ser importante. Pero cuando vamos a la práctica, hermano, cualquier persona de menos importancia dentro de la iglesia que pone por obra la palabra es más importante que esos que se visten bien, hermano, y no ponen por obra nada. Podrán tener autos de último modelo, pero viven a costa de un pueblo. Viven a costa del pueblo de Dios, hermano. Y lo están haciendo mercadería con esas almas. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. A su nombre sea la gloria. Por eso dice, fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, hermano, que cuando Cristo viene a nuestro corazón, a nuestra vida, viene a morar a nuestro corazón. Amén. Y nuestro corazón, hermano, tiene que estar agradable a Dios. Tiene que estar, hermano, limpio para recibir al Señor. Confesar todos nuestros pecados para que Él nos limpie con su sangre preciosa. Santo. Y nos limpia con su sangre preciosa, hermano, nuestro corazón. Y Él viene a habitar acá. Él no puede habitar con un corazón lleno de porquería, hermano. No. Y contaminado. Y si yo no me convierto a Él. Y yo no me dejo convertir y enamorar por Cristo y por su Espíritu. Voy a seguir siendo el mismo fariseo. Que me arreglo por fuera, pero por dentro estoy lleno de rapacidad y de robo. A su nombre sea la gloria. Ay de vosotros, dice el verso 27, escribas y fariseo hipócrita, porque sois semejante a sepulcro blanqueado, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Ahora lo llama sepulcro blanqueado. Es más específico. Cuando usted va Santo. al cementerio, hermano, vuelta a vuelta no pintan todos los nichos y todo lo demás y parecen con cal, hermano, y parecen blancos. Y qué bueno, ¿no? Pero ¿y por dentro qué es lo que tiene adentro de esos nichos? ¿No están llenos de huesos de muertos y llenos de inmundicia? Amén. Así son los fariseos, hermano, que se muestran a la verdad hermosos y santificados a la gente, pero por dentro son unos impíos más. Que el Señor los reprenda en nombre de Jesús. Esos son los fariseos típicos de este tiempo, hermano. ¿Y cuántas fariseos y fariseas hay en este momento, hermano, metidos dentro de las iglesias, ministrando las iglesias? Ellos que se dicen ser apóstoles, hermano, y no lo son. Que el Señor nos ayude, hermano. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Sigue diciendo, verso 29. Ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Cuántas personas hay, hermanos, que hacen adornos, como dicen ahí, que adornan los sepulcros de los profetas y adornan los monumentos de los justos? ¿Y después? Si van a seguir siendo siempre culpables, hermanos, de lo que hagan y sigan haciendo. A su nombre sea la gloria. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víbora. Aquí está, hermano, Cristo diciéndole a los fariseos y escribas, serpiente y generación de víbora. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, dice, he aquí, yo os envío ¿qué? Profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿Y cuántos hermanos, están siendo perseguidos por decir la verdad? Amén. A estos fariseos hipócritas, a estos fariseos serpientes y generaciones de víboras. La iglesia verdadera, hermano, es la que va a ser perseguida.
por estos fariseos, estos hijos del diablo supuestamente llamados hermanos en Cristo, que no hacen la palabra del Señor, que dicen pero no hacen nada. A su nombre sea la gloria. Para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amén. Y no solamente la generación cuando el Señor confrontó a los escribas y fariseos, sobre esta generación también. Porque muchas personas están siendo el mismo, hermano, llegando hasta el colmo de lo que antes hacían. Y en cualquier momento se aparece el juicio de Dios, hermano. Y viene Cristo. Porque las señales ya están. Y las señales hay. ¿Y cuántos fariseos hipócritas, hermanos, siempre están anulando lo que la palabra del Señor dice? Que el Señor nos continúe bendiciendo, hermano. Amén. Alabado sea Dios. Y que el Señor les continúe bendiciendo y que les siga dando gracias, hermano. Aleluya. Para poderse arrepentir porque Cristo viene. Amén. Y viene pronto. Dios le bendiga ricamente. Dios le bendiga. Amén.